presento, mi nombre es Leopoldo Padilla, soy director académico este año, ¿cierto? Hasta el año pasado fui inspector general del liceo y este año, ¿cierto? Tengo este desafío de, eh, de asumir, ¿cierto? Con la base que dejó don Miguel Ángel, ¿cierto? Que dejó bastante trabajo realizado. Obviamente que en base a esto tenemos que comenzar, ¿cierto? Y tomar nuestro propio camino, nuestro propio estilo. Obviamente pensando en la comunidad escolar que es el INSUC. Yo cuando comencé le dije a los profesores que me gustaría ser el mejor liceo técnico profesional de Concepción, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Como una meta personal, ¿cierto? Y como comunidad educativa. Y a lo mejor ser reconocido como el mejor liceo técnico profesional de la región. Tenemos la herramienta, tenemos las opciones, ¿cierto? Tenemos la gente, tenemos la comunidad. Obviamente que todo se realiza en base a un trabajo que tiene que venir de parte del liceo, de los profesores, de los alumnos y de los apoderados. Conforman este equipo, ¿cierto?, del Liceo Bicentenario de Excelencia Comercial Insuco, nuestra jefa UTP, María José Salazar Sánchez, que es la persona que está encargada de las notas, de las pruebas, de los trabajos, ¿cierto?, de recibir información, a lo mejor de los profesores, de los talleres. Este año también ella asume un nuevo desafío, porque ella era la jefa de carrera. Ahora ella asume el desafío que lo ha hecho con muchas ganas y con mucho power, porque está bien entusiasmada, ¿cierto?, nuestra inspectora general Paola Urrea Rivera. Lo acompañan también y forma parte de nuestro equipo don Héctor García Vázquez, él viene del Liceo Industrial de Concepción, también es una persona nueva, ¿cierto?, pero que está asimilando rápidamente todo lo que es de la especialidad de administración y de contabilidad. Y nuestra orientadora, encargada de difusión, de trabajar con los cuartos, ella el año pasado, ¿cierto?, realizaba vínculos con las universidades que vienen acá, a los institutos, le entrega toda la información, está buscando nexos también, ¿cierto?, para los pre-U. Este año conseguimos, nos ofrecieron dos vacantes en la Universidad del Biobío y queremos seguir ampliando un poco la red, ¿cierto?, para estos famosos preuniversitarios presenciales. ¿Ya? El Consejo, obviamente que todo este equipo directivo, ¿cierto?, lo acompaña el Consejo, cuyo presidente de la Cámara es don Ricardo Huet Bañares. Nuestra gerenta general es la señorita Andreina Borzone Tazara, ¿cierto?, que es la persona, ¿cierto?, que administra o la persona que representa, ¿cierto?, los liceos de la Corporación de Estudios. Un poquito de reseña histórica, lo voy a pasar rapidito, es como para que sepan el liceo que llegaron, ¿cierto? El liceo se forma el 1 de mayo, comienza su clase el 1 de mayo de 1905, de ahí comenzamos nuestra celebración. Viene ahora, ¿cierto?, el aniversario que nosotros todos los años seguimos considerando este 1 de mayo, y no el 30 de enero que aparece ahí, que fue cuando el decreto supremo, ¿cierto?, lo consideró al Liceo Isuco como liceo, ¿cierto?, Instituto Técnico Comercial. La Corporación de Estudios comienza su administración a contar de 1987. Y de esa fecha a esta parte se han realizado 3 propuestas curriculares o 3 modificaciones, donde la última de ellas fue que salió la especialidad de secretariado, ¿cierto?, y asume con nueva importancia la especialidad de administración, convenciones y logística. Aquí está la Corporación de Estudios, ¿cierto?, desde 1987, la entidad que administra los 5 liceos, ¿cierto?, corporativos. ¿Cuáles son estos 5 liceos corporativos de administración delegada? Son el Liceo Industrial de Concepción, el que está al lado de la Universidad del Biobío, Liceo Bicentenario de Excelencia Industrial de Tomé, Liceo Bicentenario de Excelencia Industrial, ¿cierto?, Federico Schwager, el que está allá en Coronel. Tenemos el Liceo Comercial Femenino de Concepción y nuestro liceo, ¿cierto?,
más conocido como ISUCO, que en este minuto, hasta el día de ayer teníamos 1018 alumnos, hoy día, ¿cierto?, actualizamos la fecha, la cifra, y tenemos 1030 alumnos. Entre ayer y hoy día matriculamos 12 alumnos. Son 28 cursos, 57 profesores que trabajan acá en el Liceo ISUCO y son 28 asistentes de la educación, entre ciertos auxiliares, inspectores, equipo de convivencia escolar. El equipo directivo, ¿cierto?, más o menos para que conozcan sus caritas, está mi persona, Leopoldo Padilla, María José Salazar, la jefa OTP, don Héctor García, ¿cierto?, el jefe de carreras, Paula Urrea, nuestra inspectora general, Leslie Cedeño, la encargada de orientación, y don Claudio Molina, ¿cierto?, que se me había quedado en el tintero, que es el jefe administrativo, ¿cierto?, de nuestro liceo. También tenemos que destacar, porque desde hace 2 años, ¿cierto?, hemos tenido un trabajo bastante fuerte, bastante, yo creo que va por el camino que nos va a exigir el Ministerio de Educación. Nos estamos anticipando bastante, ¿cierto?, a lo que quiere proyectar el Ministerio de Educación, que es un equipo multidisciplinario. Tenemos, ¿cierto?, encabezando el equipo de convivencia escolar y representado, ¿cierto?, también por un encargado de convivencia escolar, que es don Julio Vinimelis, ya profesor de historia, y el profesor encargado de convivencia escolar. Tenemos a Miscal Mondaca, la docente colaboradora, ¿cierto?, del equipo de convivencia escolar. Romina Carrasco, psicóloga, ¿cierto? Daniela Lavarello, que también es psicóloga y complementa horas de clases con horas de convivencia escolar. Tenemos, ¿cierto?, nuestro psicopedagoga, ¿cierto?, que se encuentra presente acá, la señorita Carolina Navarro, casi me equivoco de nombre, es Carolina Navarro, y tenemos nuestra terapeuta ocupacional, ¿cierto?, que es la señorita Javiera Meneses. ¿Cuál es la visión del liceo? La visión, es importante que ustedes lo conozcan, la visión, la misión y el proyecto educativo. Entre grandes, ¿cierto?, a lo mejor en resumen, la visión del liceo, ¿cierto?, es ¿qué es lo que buscamos? Ser líder en la formación de técnicos de nivel medio en el sector comercial. ¿Cuál es el sello que queremos entregar? Que tengan un alto dominio de su especialidad, un gran espíritu emprendedor, un manejo del idioma inglés, ¿cierto? Y este tema para nosotros es sumamente importante y una gran capacidad de relacionarse y convivir de manera armónica con otros y con su medio. Este sello, ¿cierto?, que a lo mejor antiguamente lo traían los chiquillos formados de su familia, post pandemia, ¿cierto?, todos los liceos de Concepción tuvieron una baja en esto. Y tuvimos que empezar a trabajar. Nosotros antiguamente teníamos solamente el encargado de convivencia escolar. ¿Y qué es lo que hizo el liceo, cierto? Reaccionó un poco frente a la problemática que estaba pasando y armó un equipo multidisciplinario, ¿cierto?, desde el año pasado. Entonces, frente al diagnóstico que se hizo, estamos empezando de cero en el manejo, ¿cierto?, de situaciones socioemocionales con los chiquillos. La misión: formar técnicos en nivel medio en el sector comercial, ser capaces de lograr una inserción y permanencia exitosa en el mundo laboral, educar a los alumnos como personas reflexivas, con espíritu crítico y emprendedoras. ¿Ya? Aquí el valor más importante que hoy en día, o antiguamente lo traían impregnado los chiquillos en el ADN o en los genes, pero hoy día, ¿cierto?, hay que acompañarlo ¿cierto?, en esta formación, en la responsabilidad, el respeto, lealtad, tolerancia, honradez, solidaridad. Contribuir al cuidado del medio ambiente, que también es otro sello que lo vamos a explicar más adelante, ¿cierto?, al medio ambiente y al desarrollo social y cultural de la comunidad, y desarrollar en los estudiantes una actitud, ¿cierto?, para capacitarse permanentemente. Los sellos que sustentan el proyecto educativo. Todos los liceos de Chile tienen que tener un proyecto educativo. Los sellos, ¿cierto?, que nosotros queremos entregarle a usted, apoderado, es el dominio de la especialidad, cuando estamos hablando de lo que es el dual. Capacidad de emprendimiento e innovación, ¿cierto?, lo vamos a explicar enseguida.
Y el tercer sello es la capacidad de relacionarse y convivir de manera armónica con otros, ¿cierto? Y con su medio. El sello corporativo, ¿cierto? Lo que ya se mencionó, lo que buscamos es fortalecer el idioma, ¿cierto? A través del AngloLab. A partir de segundo medio, el alumno puede postular al AngloLab, ¿cierto? Son 2 módulos en segundo, 2 módulos en tercero, un módulo en cuarto. Tenemos una articulación académica que la vamos a explicar enseguida, ¿cierto? Y el fomento del espíritu emprendedor. El programa dual cuenta los liceos de la corporación con más de 600 empresas a nivel corporativo. En este minuto el liceo, los docentes tutores son 13. Las empresas que tenemos, ¿cierto?, a disposición de los alumnos de nuestro liceo de tercero y cuarto son 241. ¿Ya? En primero y segundo medio se llaman, ¿cierto?, alumnos del científico humanista. Alumnos científico humanista. Tenemos ramos de libre disposición, que son los ramos de gestión, laboratorio mercantil. Son 4 horas de gestión, 3 horas de laboratorio mercantil, ¿cierto?, que son como los ramos de preparación a lo que es el mundo comercial. Para luego, en tercero y cuarto medio, realizar este aprendizaje liceo en la empresa. Para eso, somos uno de los pocos liceos, ¿cierto?, que realiza su dual 2 días a la semana. Hay algunos liceos que realizan una vez al mes, ¿cierto?, otros que van en un grupito. En el caso de nosotros, de los liceos corporativos, son 2 días a la semana que visitan la empresa. En esta visita de la empresa, el alumno, ¿cierto?, tiene un tutor, que es la persona de confianza que le entrega a la empresa, que lo capacita y le hace las inducciones, ¿cierto?, para que pueda aprender haciendo. Y tiene un instructor también, ¿cierto?, que es la persona que lo va a visitar, ¿cierto?, para ver si se está cumpliendo el aprendizaje de cada uno de los chiquillos. Luego que termina en cuarto medio, la empresa realiza una prueba de las competencias, ¿cierto?, de los alumnos, que lo ayudan a certificarse en la aptitud profesional de estos jóvenes. Esta certificación de aptitud profesional significa que la empresa garantiza, ¿cierto?, que las competencias que se desarrollaron, ¿cierto?, cumplen con la expectativa y con las competencias que se proyectaron en un comienzo. Y ahí la certificación la entrega a la empresa. También en cuarto medio tenemos lo que es el centro supraempresarial. ¿Qué es lo que es el centro supraempresarial? Son las deficiencias o las debilidades que tienen los alumnos de cuarto medio que no se alcanzó a ver en el programa, ¿cierto? Porque el programa dual de tercero y cuarto tiene que cumplirse al 100%. Lo que no se cumpla lo vemos acá en el liceo o lo vemos con alguna inducción, ¿cierto?, que se le entrega al alumno para que pueda cumplir con estas competencias. Otro sello es el programa de emprendimiento. Nosotros somos tan fanáticos con las clases, ¿cierto?, que a lo mejor nos quedamos un poco en el pasado. Si ustedes me preguntan a mí cuántas horas tiene el alumno de primero y segundo durante la semana, tiene 43 horas a la semana. Y los liceos que tienen clases todo el día, ¿cómo se llaman estos liceos? Se llaman jornada escolar completa. Tienen más o menos 37, 38 horas. Y nosotros, que no somos jornada escolar completa, tenemos 43. Entonces, también un tema que estamos como evaluando, ¿cierto?, y se está revisando. Porque al igual que tercero y cuarto, ¿cierto?, los chiquillos sumando y restando tenemos 41 horas de clase versus 38, 39, ¿cierto?, que tiene un liceo, ¿cierto?, con jornada escolar completa. Entonces, frente a esto, porque el programa de emprendimiento es un programa, ¿cierto?, que se le agregan 2 horas. Aparte de la hora de clase, se le agregan 2 horas más para que puedan realizar, ¿cierto?, este programa Principio y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de Emprender. Entonces se le enseña a los chiquillos, ¿cierto?, se le ofrece, en primer lugar, se le entrega como una historia de cómo una persona logra concebir una empresa y cuáles son los pasos que tiene que hacer para seguir con esta empresa, ¿cierto? Para luego, en cuarto medio,
tener una persona encargada o un proyecto que el alumno pueda realizar en grupos donde formalice esta empresa. Eso es lo que se busca. Ahora se está evaluando la posibilidad de hacerlo en la misma asignatura para no aumentar, ¿cierto?, las horas de clase. ¿Ya? Y ahí está toda la escalera, todos los pasos. Una del Juan y María, ¿cierto?, donde hay una historia, ¿cierto?, que el marido, ¿cierto?, le regala un chaleco a la señora y la señora le dice dónde lo sacó, dónde lo obtuvo. Yo se lo hice y a varias personas le empezó a gustar el chaleco, se manda a hacer el chaleco, entonces ahí comienza un poco la historia, ¿cierto?, de los chalecos de Juan y María. Para luego terminar en cuarto medio con el programa CEFE, donde tenemos un profesor, ¿cierto?, encargado de explicarle cómo se forma la empresa. Los chiquillos pueden formar, por ejemplo, en años anteriores formaron fábricas de chocolates, se formalizaron, ¿cierto?, se buscaron los recursos, ¿cierto?, y hay algunos que siguen trabajando en lo que es chocolate. Cuando estuvo el boom de los caracoles, ¿cierto?, hubo una persona que se dedicó a criar caracoles y también pudo vender esos caracoles, ¿cierto?, a España y a otros países. Entonces, se trata de buscar un poco que los chiquillos cambien su mentalidad, que vean, ¿cierto?, que tenemos FOSIS, que tenemos Capital Semilla, que tenemos varias instituciones, Cercotec, que pueden obtener fondos, ¿cierto?, concursables para que puedan postular estos proyectos. Y este programa, ¿cierto?, está dirigido a los cuartos medios. El Anglo Lab es una idea, ¿cierto?, que se reestructuró el 2012. Porque hasta antes del 2011, el Anglo Lab, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba que el alumno pudiera conversar, ¿cierto?, en inglés, pudiera a lo mejor escribir. Ahora, a partir del 2012, se trabajó una certificación con Virginio Gómez, y esta certificación consistía en que el alumno tuviera que rendir una prueba que se llama TOEIC Bridge Plus One, que es una prueba de certificación que le permite a los chiquillos que puedan postular a trabajo en el extranjero, ¿cierto? Y esta certificación dura 4 años. Obviamente que no puede ser para todos. Los primeros puntajes, ¿cierto?, los financia la corporación, y el resto, ¿cierto?, se trata de que las mismas familias lo puedan cancelar, las personas que están interesados. ¿Ya? Son 64 alumnos que hoy en día están en cuarto medio en el Anglo Lab, y de esos son 10 lo que financia la corporación y el resto lo financia cada uno de los apoderados. Son 5 niveles, ¿cierto? 5 semestres, comienza en segundo medio, tenemos 2 en tercero y 1 en cuarto. ¿Ya? Y ahí está la información que retomó, ¿cierto?, la modalidad presencial el 2022, porque por los años de pandemia tuvimos que parar un rato. Tuvimos que parar producto que la presencialidad, ¿cierto?, nos obligó a realizar, la pandemia nos obligó a realizar las clases a distancia. Y no es lo mismo, ¿cierto?, el trabajo de inglés a distancia que estarlo trabajando personalmente. Entonces ahora ya tenemos esa modalidad, está la modalidad presencial. Hoy día, este año, sale la última generación, ¿cierto?, de cuarto medio. Y a los mejores o las personas, ¿cierto?, que se ganen esta beca, lo va a financiar la Corporación de Estudios. Dentro del eje nuevo, ¿cierto?, de la temática nueva que se viene trabajando desde el año pasado, está el plan de convivencia escolar. Este plan de convivencia escolar contempla 4 ejes que están relacionados también con nuestro sello educativo. Trato respetuoso, ¿cierto? Como les dije hace un rato atrás, nosotros, a lo mejor después de la pandemia, la verdad que fue bastante difícil estar con los chiquillos. Queríamos conversar, no podíamos, llegó con un nivel bastante grande, ¿cierto?, de a lo mejor de no escucharse. Y tuvimos que readaptarnos, tuvimos que trabajar rápidamente. Y en este trabajo que se realizó, ¿cierto?, se armó un equipo completo de convivencia escolar, ¿cierto? Y también se modificó el plan de convivencia escolar. Entonces, el plan de convivencia escolar, enfocado también a nuestro sello educativo, fue
Uno, generar un trato respetuoso. Dos, generar la inclusión. Tres, democracia y colaboración. Y cuarto, resolución pacífica y dialogada de conflictos. Obviamente que estos son procesos a largo plazo. Tenemos que trabajar, ¿cierto?, con las comunidades, con los papás, con los alumnos, con los profes, con los asistentes de la educación. Estamos en ese proceso. Y en esto, ¿cierto?, que también es un tema que el Ministerio de Educación va a internalizar, va a obligar de cierta manera en un par de años más, ¿cierto?, a los colegios, que nosotros, como con el equipo de convivencia escolar, se está adelantando un poco los tiempos, ¿cierto? Los conceptos que se manejan en este aprendizaje socioemocional son manejar las emociones, cumplir con las metas personales y colectivas, sentir y mostrar empatía por otro, ¿cierto? Que aunque pareciera un poco fácil, ¿cierto?, hoy en día nos cuesta bastante con los chiquillos, o creo que este año se ha ido como asumiendo, ¿cierto?, ese compromiso de parte de los alumnos más antiguos. Establecer y mantener relaciones constructivas y tomar decisiones de manera responsable. Este trabajo, ¿cierto?, significó también una promoción, ¿cierto?, de metodologías de aprendizaje colaborativo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que modificamos, ¿cierto? Se está generando una estrategia pedagógica que es cambiar el estilo de los mobiliarios. El estilo de los mobiliarios. Se está realizando un trabajo, ¿cierto?, con el mobiliario de juntarlo, que los chiquillos se vean, ¿cierto?, que sea face to face, cara a cara. ¿Para qué? A lo mejor de primera molestaba esa actividad. Pero vamos viendo que se genera resultados, se genera empatía, se genera trabajo, ¿cierto? También tenemos que trabajar con los profesores porque también lo más probable es que pidan, ¿cierto?, un aprendizaje, una ABP, que es otro estilo de aprendizaje, ¿cierto?, pedagógico, que no centrar tanto la clase en el profesor, sino que centrarla más en el alumno, que el alumno sea capaz de analizar, de debatir, de investigar. Y eso es lo que se busca con este tipo de trabajo colaborativo y que se sienten mirándose a los ojos. Acá tenemos algunas de las actividades que realizó Convivencia Escolar. Algunas, porque el año pasado fueron muchas actividades. Se realizaron actividades de ciberacoso, de sexting, charla de defensoría de la niñez. Celebremos nuestros días fomentando la participación ciudadana, potenciando los recreos entretenidos, todas las tardes, todos los horarios de colación. Tenemos el equipo de convivencia escolar que realiza karaoke, baile, canto, autopencil, ¿cierto?, que realizan de alguna manera para poder generar ese contacto y esa convivencia, ¿cierto?, con los chiquillos. Tenemos un sinfín de redes de apoyo, ¿cierto? Tenemos ONG, ¿cierto? Nosotros también inventamos, ¿cierto? Tenemos, ¿cómo se llaman?, protocolos, y también tenemos trabajos, ¿cierto?, con alumnos que han tenido un conflicto mayor y que no se han podido como resolver inmediatamente. Entonces hemos tratado de buscar estrategias, buscar ajustes a través de estos programas que se llaman PICIA y PAFI. También trabajamos y el otro día tuvimos también un punto de inauguración con la Red Senda. La Red Senda nos está entregando bastante material, ¿cierto?, para primero y segundo. También tenemos apoyo de parte de ellos. El año pasado realizamos actividades deportivas también con Senda. Entonces, una red bastante amigable que tenemos hoy en día. ¿Ya? Y nos preocupamos de fomentar el sentido de pertenencia en nuestro liceo y cultura. Red de apoyo también con la San Sebastián. Eso fue el trabajo, algunas de las cosas con los chiquillos. También, ¿cierto?, se trabajó con los docentes y con los asistentes de la educación. Porque también tenemos que entregarle herramientas, también tenemos que entregarle, ¿cierto?, estrategias de cómo abordar situaciones de conflicto con los alumnos. Entonces, hemos tenido jornada de bienestar y aprendizaje socioemocional para docentes, jornada de sensibilización de salud mental y necesidades educativas especiales, sensibilidades de inclusión, talleres de educación emocional, formando lazos con diversas redes de apoyo a nuestros estudiantes. ¿Ya? Aquí no aparece, sí está aquí.
Y también, ¿cierto?, una actividad bastante interesante que comenzamos este año también, que es el trabajo del vínculo con el apoderado. Estamos citando a los apoderados, ¿cierto?, de primero medio. Queremos comenzar con los primeros medios para invitarlos, mostrarles el liceo, ver de qué se trata, ¿cierto?, entregarles quiénes son las autoridades, que conozcan las dependencias del liceo. Ya para que vayan conociendo, el apoderado tiene que estar presente en la educación de los hijos hoy en día. Y no sé si han visto también que tenemos un programa que se llama LIRMI, una aplicación, que esa aplicación yo creo que llegamos tarde a eso, pero llegó, ¿cierto? Porque el apoderado ve las notas, ve el comportamiento, ve la asistencia, ve absolutamente todo, ¿cierto? Puede tener controlado a los chiquillos en cuanto, ¿cierto?, a todo lo que mencioné. Y ahora, si tiene alguna duda, se puede acercar acá al liceo y puede preguntar qué pasó aquí o qué pasó, ¿cierto?, con ese profesor, o si puede pedir una hora con ese profesor para poder conversar. Aquí hay una política de puertas abiertas. Entonces, este programa de formar vínculos familia del liceo, el año pasado se realizó Escuela para Padres, también, ¿cierto?, a lo mejor con menos apoderado de lo que uno espera, porque siempre espera que la participación del apoderado sea bastante grande, bastante mayor. Pero de a poco, hay que convencer, hay que motivar, hay que enganchar, ¿cierto?, al apoderado para que esté presente acá en cada una de las actividades. Y tenemos jornada de bienestar y aprendizaje socioemocional. Otros sellos distintivos que también están en el proyecto educativo, también están en la visión y están en la misión. Tenemos los megaeventos del Parque Deportivo del Recreativo del Liceo Industrial de Tomé. Ya, certificación medioambiental que tenemos este año, el año pasado la sacamos, 2022 hasta el 2025. Y lo que me gusta a mí, ¿cierto?, es cuando vamos al hogar de ancianos y acompañamos, ¿cierto?, a nivel corporativo, acompañamos a estos chiquillos, ¿cierto?, para que estén un ratito en una tarde agradable, le entregamos a lo mejor algún desayuno, algún almuerzo, alguna cena, compartimos un rato agradable con ellos, les llevamos un número artístico, ¿cierto?, para que puedan bailar, para que puedan disfrutar un ratito y desconectarse. Es una actividad que es bastante, uno queda con el alma bastante arriba, ¿cierto? Pero también es fome porque sabemos que es una actividad que se realiza solamente en ese día y a lo mejor no existe la continuidad, ¿cierto?, de poder visitar a estos chiquillos que a veces no los visita absolutamente nadie. Ese es el Liceo Industrial de Tomé. El Liceo Industrial de Tomé es como 10 liceos Izuku. Tienen cancha de tenis, tienen cancha de, ¿cómo se llama?, de baby fútbol, tienen cancha de fútbol, tienen otro espacio, otra realidad. Aquí tenemos algunas disciplinas de la actividad. El año pasado también se retomó lo que es el megaevento. También son actividades que a los chiquillos les gusta, que quieren participar con los otros liceos, ¿cierto? Generalmente siempre nos llevamos el trofeo, porque tenemos una participación bastante alta de los alumnos. También nosotros realizamos talleres. Hoy día tuvimos una difusión de los talleres que se realizan este año, y gran parte de esos talleres tiene que ver con las actividades que se realizan acá en el megaevento. La certificación medioambiental, ¿cierto? Nosotros sacamos el 2022, se renovó la certificación y tenemos, ¿cierto?, el nivel de excelencia hasta el 2025. Y acá está el otro sello distintivo, que es el espíritu solidario de los alumnos. No se ve mucho, pero el último fue el hogar de ancianos de San José Obrero de Hualpén. Es uno que queda cerca de unas canchas acá en Hualpén. Y que fue bastante entretenido, tuvimos un número artístico aparte de nosotros, el centro de alumnos también va, ¿cierto?, y entrega todo el cariño y el tiempo para trabajar con cada uno de los abuelitos. Aquí son algunas fotografías. Dentro de esta actividad, ¿cierto?, también el centro de alumnos se organiza para poder entregar pañales, jabones, ¿cierto?, algo que requieran los abuelitos en esta actividad. En agosto, ¿cierto, Carolina, más o menos? Sí, más o menos en agosto se realiza esta actividad.
Acá, acá es bueno que sepan, sobre todo los apoderados de cuarto, que tenemos convenios de articulación. Esos convenios de articulación están vigentes con el Virginio Gómez, donde le reconoce algunos ramos, dependiendo de la carrera, cierto, que elijan. Tiene que estar relacionado con administración o con contabilidad, dependiendo de lo que los chiquillos estén estudiando o lo que elijan. Acá el Colegio Concepción San Pedro también nos ofrece una beca que tenemos que reactivar ese pre-U hoy en día, porque se supone que tenemos que en abril comenzar con este pre-U. Nos ofrece una beca en tercero y una beca en cuarto para participar del pre-U del Colegio Concepción. Se realiza en San Pedro el pre-U universitario. Un alumno tercero y cuarto medio asisten al programa, cierto, del Colegio Concepción. También tenemos un acuerdo con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tenemos un convenio de articulación que está vigente desde el 2013, ¿cierto? También aquí está la articulación, pero también se la pueden pedir a su profesor jefe del curso. Está relacionado también con la especialidad de administración, de recursos humanos y de logística, dependiendo de lo que quieren estudiar los chiquillos ya. No se logra ver acá, yo prefiero que a lo mejor le pida la información, porque reconocen ramos. Si ustedes se fijan ahí, reconocen, si se alcanza a leer en rojo, reconocen remuneraciones, ¿cierto? Legislación tributaria, contabilidad, legislación laboral. Entonces le reconocen ramos. ¿Qué significa reconocer ramos? Que le acorta la carrera. Si es que quieren seguir, ¿cierto?, con estudios superiores en la Católica. También algunos liceos industriales, ¿cierto?, se firma el convenio de colaboración con Entel Chile, eso tiene que ver con Schwager, y tenemos también una firma de convenio, ¿cierto?, de asesoría curricular con Main Street Renewable Power, se llama ¿cómo se llama esta red de apoyo? Acá aparece la red de apoyo que tiene toda la Corporación de Estudios, que tiene con la Universidad de San Sebastián, la Universidad Católica, Virginio Gómez, el Instituto Virginio Gómez, con INACA, Colegio Concepción, ¿cierto?, el resto de las redes de apoyo que trabajan con la Corporación de Estudios. Redes de apoyo, programa dual, un alumno, ¿cierto?, que esté en el ángulo, más emprendimiento, mayor empleabilidad de nuestro egresado, ¿cierto? El 2011 más o menos, ¿cierto?, se realizó, que fue uno de los proyectos innovadores, se realizó el concurso. Desde el 2011 tenemos este uniforme. El concurso se realizaron con los alumnos. Y uno de esos alumnos, ¿cierto?, hizo este uniforme y ese fue el que ganó. Y ese fue el que se llevó allí. Este año estuvimos bastante complicados con el uniforme porque no había casi nadie que lo estuviera haciendo. Y a lo mejor pensando un poco en evaluar, ¿cierto?, el tema del uniforme del liceo, porque la falda es complicadísima de pillar. La falda hay que pedir, creo que tuvimos que pedir a Gidi que por favor nos consiguiera, ¿cierto?, el uniforme, porque estábamos complicados por todos lados. Por lo mismo vamos a ver y evaluar la posibilidad del tema del uniforme. Nosotros todos los años realizamos una planificación corporativa. ¿Qué significa una planificación corporativa? Que se juntan los 5 liceos de Concepción, ¿cierto?, y se reúnen acá en el Liceo Sugo, ¿cierto?, y se juntan los profesores del lenguaje con los del lenguaje, matemática, inglés, ¿cierto?, y se reúnen, ¿cierto?, para realizar una planificación corporativa. Desde hace un tiempo se hizo una inversión bastante grande. Esto fue inaugurado en abril 2013. Este año también se realizaron otras compras de hidrógeno verde, ¿cierto?, y algunos kits de energías renovables, que son del laboratorio de sensores. Este año también en los talleres estamos ofreciendo PAEs de lenguaje y PAEs de ciencias, por si acaso, para que le digan a los chiquillos, sobre todo los de cuarto. PAEs de lenguaje y PAEs de ciencias, para que se inscriban con los profesores acá. Los profesores de ciencias, ¿cierto?, realizan su PAE, lo realizan acá en el laboratorio de sensores. ¿Ya?
Este laboratorio de sensores es bastante moderno, han venido colegios de distintas partes de Chile a realizar capacitaciones con los profesores de acá. Y han quedado maravillados con la implementación que tenemos y ahora con la nueva implementación volvemos a tener otra capacitación, ¿cierto? Para que estos profesores se capaciten y puedan entregar la información a los chiquillos de acá del INSUC. Estas son algunas cosas que se han ido comprando, sobre todo lo que es logística y lo que es recursos humanos y contabilidad. Tenemos las grúas plumas, tenemos los tablets, ¿cierto?, que se pueden ocupar, la pesa eléctrica industrial. Tenemos dos laboratorios de especialidad, que esos laboratorios, ¿cierto?, los profesores lo pueden ocupar. También tienen que pedirlo con 24 horas de anticipación para poder planificarse. Entonces tenemos, por ejemplo, medidores también, ¿cierto? Tenemos calculadoras científicas, financieras, grabadoras, fotocopiadoras. Tenemos lentes de realidad virtual. Acá está nuestro espacio. Así eran nuestros baños antiguamente. Así eran los baños. Y así están ahora. Nos ha costado también mantener, ¿cierto?, el baño en buenas condiciones, los chiquillos. La verdad que algunos no cuidan como si fuera su casa este tema, pero son baños bastante actualizados, están bastante bonitos. Los camarines, para qué hablar. Nos molesta un poco que los chiquillos no tengan el cuidado, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan la diferencia que tenemos del baño que teníamos y lo que tenemos hoy en día, hay un lujo, pero yo en mi casa me gustaría tener uno así, pero no lo tengo. Y los chiquillos que lo tienen a veces no lo cuidan. Ya, acá tenemos la sala, perdón, esto es la cancha de baby, que la cancha de baby también, debido a la lluvia, ¿cierto?, se ha perdido un poco el color, sí que estamos realizando un proyecto para realizar un mantenimiento a estas canchas. ¿Ya? Tenemos los tacatacas, tenemos una sala de juegos. Y esa sala de juegos, para los que quieran, tiene máquinas de ejercicio. Si es que quieren. Compramos, ¿cierto?, el año pasado toda esa implementación al profesor de educación física, que tiene le compraron como 10 balones, ¿cierto?, de fútbol, de voleibol, de básquetbol, colchonetas, todo lo que él pidió. Si ustedes se fijan también, esa es la sala de juego, donde está la trotadora y está, ¿cierto?, la máquina de hacer ejercicio. Y yo creo que somos el único liceo de Chile que tenemos una mesa de pool en la sala de juego. Y tenemos un taller de pool también, para el que quiere. La verdad que a lo mejor nosotros nos quedamos un poco en el pasado porque a lo mejor a nosotros nos gusta el pool, a los chiquillos hoy en día como que no hay muchos participantes. Así que a lo mejor vamos a tener que cambiar esa mesa pool por algo más. Pero también tenemos computadores en la sala de juegos. Entonces tenemos juegos de salón también, buscándole alguna forma de que el chiquillo, ¿cierto?, en horas libres se pueda entretener en algo más. ¿Ya? Estas son las metas, ¿cierto?, del 2023. El año pasado tuvimos 1045 alumnos al 30 de abril. Hoy llevamos 1030. Hoy día se matriculó otro chiquillo. Pero hoy día tenemos que llegar al 30 de abril. También hay una plataforma nueva que se llama Anótate en la lista, que los apoderados se van registrando, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ir dando respuestas, no podemos mirar los antecedentes, solamente tenemos que mirar los cupos que vienen y tenemos que decirles si tenemos cupos, sí, listo. Después revisamos, ¿cierto?, los antecedentes y ahí es donde nos complicamos un poco pero tenemos que ir trabajando con cada uno de ellos. Ya la meta del liceo el año pasado era 5,7, tuvimos 5,93. En la promoción, nuestra meta es 92, tuvimos 97,2.
Aquí la tasa de deserción y retiro fue bastante grande, más de 130 alumnos entre que se fueron voluntariamente o que no confiaron en el proyecto educativo. Fue bastante grande la tasa de deserción y retiro. La meta siempre es como un 2,6 o 3% y el año pasado alcanzamos niveles de 7,4. Ya fue bastante grande, pero también siento que el trabajo que se realizó con cada una de las familias se intentó lo que se pudo. Ahora, si no hubo una disposición, ¿cierto?, a querer cambiar, no es mucho lo que el liceo puede hacer. Pero bastante grande y hay que trabajar en eso también. La tasa de titulación fue 92% y alrededor de los profesores participantes en distintas capacitaciones fueron alrededor de 80. Esto son las inversiones que se hicieron, ¿cierto? El año pasado se compraron las radios portátiles, ¿cierto?, que se actualizaron para el personal, para docentes, se compraron pendones, que son estos, y algunos pendones de araña, donde habla de las especialidades que tenemos. Se compraron elementos para la sala de especialidades, ¿cierto?, de logística, que son la impresora Zebra y el lector de código de barra para el sistema de inventario. Remodelación de la oficina centro de alumnos. Se hizo una remodelación aquí en la entrada. Cuando ustedes salgan la pueden ver. Disco duro, ¿cierto? Se actualizaron de los equipos de computación número 1 y de biblioteca. Y un sinfín de cosas más se compraron: señaléticas, cono seguridad, los extintores, servicios de normalización y certificación de instalaciones de gas, que también tenemos sello verde, ¿cierto?, con estas instalaciones. También un sinfín de cosas que se compraron para el área de logística: rotuladoras, estante de biblioteca, mesas de consejos para el laboratorio, 2 escritorios rectos, silla administrativa se compraron, 45 medidores láser con visor integrado. Esto es para la sala de especialidad. 90 sillas para el laboratorio de especialidades, 10 estanterías, 90 pupitres trapezoidal, que son estos pupitres que se pueden ir juntando para poder trabajar, ¿cierto?, en equipo. 45 botiquines de primer auxilio, que también esos botiquines, ¿cierto?, vamos a entregarle uno por curso, donde el profesor jefe y el presidente de curso va a tener que firmar la recepción, ¿cierto?, y la responsabilidad de ese botiquín, si es que le llega a pasar algo, para que puedan responder en caso de cualquier situación. 2 destructores de papel, 2 guillotinas, 5 balanzas industrial de capacidad de 3.000 kilos, 2 lectores ópticos de pruebas para el laboratorio de especialidad de administración y de logística. El apilador, ¿cierto?, manual de 1.500 kilos, un tecle, 500 calculadoras científicas, sensores de gases, contadores de dinero, todo esto. ¿Cuál es la idea? Que el alumno, por ejemplo, que esté en logística, pueda saber cómo funciona un tecle, que pueda saber cómo funciona un sensor de gases, que pueda saber, ¿cierto?, cómo a lo mejor mover pallets, ¿cierto? Porque esa más o menos son las responsabilidades que tienen los chiquillos en la especialidad. O a lo mejor que sepa cómo contar el dinero, cómo utilizar esta máquina, cómo archivar, cómo realizar espirales, ¿cierto?, a los documentos. Esa es la idea, que puedan practicar acá en el liceo. Relojes controles para laboratorio de especialidad de administración, vestuario de danza folclórica, ¿cierto?, que lo dicta acá la profesora. ¿Se me perdió? ¿No está? ¿Se fue? La profesora Carolina, ¿cierto?, que es la profesora encargada del taller de folclore. El taller de folclore tuvimos en septiembre. Nosotros pedimos, ¿cómo se llama, Claudio? No, pero ¿cómo se llama el lugar aquí en el centro de Concepción? En el Odeón, pedimos el Odeón. Nos fuimos con todo el grupo folclore. Se veía precioso incluso Canal Regional nos grabó de chiripazo nomás, porque nosotros no habíamos hecho ninguna gestión entonces, como se veía tan bonito del Canal Regional, ellos lo grabaron. Esas son las actividades, ¿cierto?, que me gustaría contar con los apoderados y que estuvieran presentes y vieran las actividades que se desarrollan, sobre todo en el mes de las fiestas patrias, que tenemos hartas actividades.
También se compraron, ¿cierto?, limpiapiés de alto tráfico, calefactores, sofá y alfombra para equipar salas de especialidad de administración, la estufa de terraza que pensé en traerla, pero como está bastante caluroso, ¿cierto?, compramos 4 para este tipo de eventos, para poder estar con los moderados y no pasen frío acá, pero hoy día fue un día bastante caluroso que no venía, ¿cierto?, el poder encenderla. El trabajo con computación, ¿cierto? 12 access points, 12 inyectores y estos 5 kits de energía renovable no convencionales, ¿cierto? Que también se compraron hace poco tiempo. Reposición de cintas antideslizantes, se hizo el lavado de cortinaje en la sala de profesores, se hizo el servicio de mantención preventiva del desfibrilador. También estamos pidiendo, todos los liceos tienen que tener un desfibrilador, ¿cierto? Y también tienen que tener cursos, las personas, ¿cierto?, que trabajan con alumnos también tienen que tener cursos de esto, del uso, ¿cierto? El de nosotros, el desfibrilador, ¿cierto?, está en la entrada de administración. Y frente a cualquier emergencia tenemos que tener, y eso es lo que estamos solicitando ahora, porque ya lo hicimos el año pasado, pero tenemos que volverlo a hacer este año, el curso, ¿cierto?, de primer auxilio y el uso del desfibrilador. Reposición de insumos para Cruz Roja, servicio de mantención y reparación de cielo clase número 309, la 203, servicio de mantención de estufa y termo de ducha de los alumnos del liceo, ¿cierto? Porque aquí tenemos un termo de gas que hemos tenido algunos inconvenientes, pero ya está en perfecto estado, es nuevo, para que los alumnos tengan agua caliente, los varones y las mujeres. Reposición de vidrio, ¿cierto?, en dependencia del liceo, paneles de iluminación LED también se han ido cambiando. Y el estudio fitosanitario de los árboles existentes en el patio exterior. ¿Cuál es el estudio fitosanitario? Que revisan si los árboles, ¿cierto?, están en condiciones para ser cortados o para ser dados de baja, ¿cierto? Voy a nombrar algunas más, ¿cierto? Reposición de Puerto Obregón, materiales para reparación de mobiliario escolar, reposición de papel higiénico, toalla de papel para baño de alumnos y funcionarios, insumos para habilitar funcionamiento del laboratorio de especialidad, reposición de cerraduras de salas de clases, servicio, mantención y reparación de canaletas de agua lluvia del techo del establecimiento. Yo aquí me voy a detener un poquito. Todos los años nosotros hacemos una mantención del servicio de canaletas que tiene el liceo, pero las canaletas que tiene el liceo es de un sistema bastante antiguo. Ingresa, ¿cierto?, el agua por la canaleta, pero la bajada de agua la realiza por dentro del establecimiento. Y eso es lo que vamos a hacer este año porque ya tuvimos un episodio, ¿cierto?, y vamos a ver la posibilidad de poder cambiar la bajada de agua que salga por fuera del techo y no por dentro. Ya porque todos los años parece que se limpian, las palomas, ¿cierto?, se quedan anidando y hacen nido ahí en esas canaletas. Ya, servicio de mantención y recarga de extintores, servicio de limpieza de sillones a las reuniones, servicio de reparación y mantención anual de duplicadora digital, ¿cierto? Eso tiene que ver con la fotocopiadora. Servicio de mantención y pintura sala profesores, reposición de alfombras sala profesores, instalación de extractor de aire en duchas de alumnos. Eso también se hizo este año porque cuando se realizó, ¿cierto?, los camarines, no se vio y no se había pensado en tener un extractor en los camarines, ahora está. Y este más o menos es la sala especialidad. Esta es la sala de logística, es el espacio de logística donde están todos, si ustedes ven ahí, están los estantes, están cada una de los elementos que se mencionaron. Y esta es la sala, ¿cierto?, de contabilidad y de recursos humanos, donde están todos los elementos que se nombraron anteriormente. Ya, y no sé si estamos en la hora, estamos más o menos en la hora. ¿Qué es lo que queremos este año, cierto? Continuar con las altas expectativas. Siento que nosotros hemos entregado este discurso, ¿cierto?, a los profesores, que queremos generar una alta expectativa en el alumno, en el chiquillo, en la familia, en el apoderado, ¿cierto? Porque tenemos que volver a retomar un poco tenemos que no es retomar, sino que tenemos que sentirnos que somos uno de los liceos más importantes de Concepción. ¿Y cuál es el compromiso de todos, cierto?
es que para llegar a estas metas tenemos que fortalecer las innovaciones pedagógicas y los vínculos entre la familia y el liceo. ¿Cuál es el objetivo? Porque queremos como comunidad, tenemos la misión de construir un INSUCO que cumpla con la misión que les nombré, con la visión, con el proyecto educativo, y que toda nuestra comunidad pueda reforzar, ¿cierto?, los valores de respeto, de colaboración y de inclusión. ¿Ya? Apoderado, alumno y liceo te da el encuentro con un futuro mejor. Esa es la idea, eso es lo que quiero que ustedes a lo mejor puedan replicar en la poca gente que llegó en cada una de las reuniones de apoderados, ¿cierto? Invitarlos también cuando quieran a conocer las dependencias, a realizar las preguntas que quieran, ¿cierto? O a lo mejor a entregar alguna idea, ¿cierto?, que nosotros no hemos visualizado y que no hemos visto y que sea importante considerar y que la podamos planificar con tiempo, bienvenido sea. Ya, sé que están las puertas abiertas para que ustedes puedan acercarse acá. ¿Existe alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Levantar la mano. ¿No? Ya. Entonces le agradezco, muchas gracias por venir acá, gracias por escucharme, gracias por tener la paciencia, ¿cierto?, de venir acá.